¿Cómo las inversiones norteamericanas impulsaron la tecnología, economía y el desarrollo general en Cuba? ¿Quieren saber? Detalles a continuación. Hola, buenas y bienvenidos de nuevo a Conversando Siempre. Hoy tenemos, como siempre, a Oscar del Río allá en Miami. Buenos días, Oscar. Buenos días, Hernán, acá desde la capital del sol. Disfrutando una temperatura muy agradable, Hernán. Estoy aquí frente a la ventana como de costumbre. El cielo está en parte nublado, pero temperatura agradable de 24 grados centígrados. Está sabroso el tiempo por acá. Ayer un poco de llovizna, de lluvia, pero bueno, hoy se presenta hasta el momento muy bien. Sí. Bueno, tienes la misma temperatura que en Ciego de Ávila, hay 24 grados ahora ahí. ¿Qué te parece? En Madrid hay 27 y nosotros ya está empezando a por al fin irse el invierno. Tenemos 18 grados esta mañana, centígrados, pero está lloviendo. Vamos a tener lluvia por 2 días más seguidos. Sí. Bueno, Oscar, entonces... Una pregunta, Hernán, perdón. Y la primavera... supuestamente, técnicamente ya comenzó la primavera en el área de Washington. Sí, bueno. Ya están en primavera. Hay que decirle a la naturaleza que ya empezó. Porque sí, hay que avísale. Oye, ya empezó la primavera. Vamos a dar bobería ya, por tanto frío, ¿no? Pero hoy está por lo menos 18, que ya eso es bastante para lo que lo que hemos tenido hasta ahora. Está bastante bien. Qué bien, qué bien. Y entonces, pues, hoy vamos a hacer la parte número 3 de esto que hemos empezado, que es de hablar de el impacto que tuvo las inversiones norteamericanas en Cuba a través de empezando, había comercio ya desde el siglo XVIII, pero las inversiones como tal empezaron entonces el siglo XX, pues a la primera mitad por lo menos. Las inversiones comienzan desde la época, que Cuba era una colonia española. Ya estaban las inversiones oyendo la conversación. Ahora, yo pienso que después de 1902, de la Cuba republicana, es que sí realmente se nota la presencia de las inversiones norteamericanas de una manera ya más fuerte, más decisiva, y que tienen mucho impacto, tremendo impacto en la economía del país, ¿no? Sí, y hoy vamos a hablar de cómo esas inversiones afectaron de una manera positiva al desarrollo de Cuba. Y pues tengo unos buenos detalles aquí más adelante. Pero antes de esto quiero hablar de un personaje que tú y yo conocemos y del cual hemos hablado mucho, que es el señor Milton S. Hershey. Que bueno, tiene una historia, de esto se puede hacer un programa completo. Sí, hay una historia fascinante. Tanto de qué hablar. Era un hombre realmente que tenía un corazón increíble, una persona buena de naturaleza y fue un tremendo negociante y es interesante. Y vamos a ver, porque primero que nada nace un año antes de que empiece la guerra de independencia en Cuba en el 1857, o sea que un año después, en 1858, empieza la guerra en Cuba. Sí.
el esfuerzo por la independencia. Él nace de una familia relativamente pobre en el centro de Pensilvania. Los padres eran de descendencia de Suiza y Alemania. Y oye, tocar, ¿tú te acuerdas de los Amish? La gente Amish aquí en Pensilvania. Sí, sí, claro. Bueno, él se crió hablando el idioma ese de Pensilvania. Es como un dialecto. Es un dialecto de Amish. origen alemán, exactamente. Sí, claro. De eso se crió él, así. Él vivía ahí en el centro del Amish country, como dicen aquí. Y las familias, como tú sabes, como esa gente, son muy trabajadores, son muy dedicados y son personas que trabajan y ahorran y viven, son autosuficientes. Ellos no usan mucha tecnología, pero él se crió en ese ambiente. Bueno, entonces, pero yo pienso que no usan ninguna tecnología. No. Ellos andan con carruajes tirados por caballos. Y aran la tierra con caballos también. Aran la tierra con caballos, con arados. Y ahí no tienen televisión. O sea, ellos tienen su manera de proyectarse en este siglo de esa manera. Sí. Y es interesante que él se cría en ese ambiente y se va de la otra manera. Su madre, no le inculcó a él de pequeño lo de estudiar. A él le enseñaron, mira, hay que trabajar duro, hay que ser dedicado, hay que ahorrar y qué sé yo, pero lo del estudio no se lo inculcaron. Entonces, claro, él fue a varias escuelitas y eso, pero no tuvo un nivel de escolaridad muy avanzado, no tuvo casi educación. Entonces se pone a trabajar en una tienda de periódicos donde, bueno, ahí no le va bien la cosa. Y entonces se va a otro trabajo donde hacen caramelos en una fábrica y ahí aprende el concepto de cómo hacer caramelos. Y entonces, bueno, él le pide a la familia, le pide un préstamo que en aquella época no tengo la cantidad, pero se supone que era un préstamo bastante grande para esa época, y para hacer una fábrica de caramelos, la cual fracasa. Trata de hacer otra, el plan de él es que ese año, acuérdate, estamos hablando ahora en el 1876. ¿Qué pasó hace 100 años antes? 1776, la independencia americana. Exactamente. Entonces él pensaba que en Filadelfia iba a estar lleno de gente, iban a haber turistas, iban a haber muchas celebraciones para conmemorar esos 100 años. Sí. Y él dice, bueno, si pongo aquí una fábrica de caramelos y pongo una tiendecita y empiezo a venderlo, me hago rico. Pero no fue así, aquello fracasó. Y hizo algo parecido en New York y fue con el mismo problema. Entonces él vuelve al centro de Pensilvania, fracasado, trató todo eso y no le fue bien. Pero aprendió una lección importante, él dice que, bueno, aprendió que la leche fresca hace muy buenos dulces. Y entonces esa lección, bueno, lo ayuda mucho porque él se convierte se pone a hacer otra vez, de nuevo, se pone a hacer esos dulces, esos caramelos, y esta vez sí triunfa. Ya tenía esta época ya casi 40 años. Sí. Pero entonces, él decide que lo que él de verdad quiere hacer son chocolates y vende su compañía. Oye, estamos hablando de finales ahora de 1800, los 1800. Sí. Piensa cuánto dinero es esto. $1 millón. $1 millón. Por $1 millón vende la fábrica de caramelos. Eso es un dineral en aquella época. No, eso es un... Vaya. Sí, es un camión de dinero. No, una barbaridad. Entonces, sí, él coge ese dinero y dice, voy a hacer una fábrica de chocolates, y él empieza con un amigo a investigar y hacer experimentos hasta que al fin coge como una receta, vaya, que dio perfecto para hacer lo que le llaman aquí chocolate, milk chocolate, que es un chocolate que tiene leche, que si yo, sí, y él decía que se te derrite en la boca. Había hasta después, yo que sé, en los años 70 había unos anuncios que decía que se te derrite en la boca. Y qué rico es, Hernán, no te lo mando a decir con nadie. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues él decide que va ahora a Derry Township, que fue donde él nació,
y completa la construcción de la fábrica y entonces decide, bueno, ahora, él decía que moralmente uno estaba obligado a compartir los frutos de su éxito con las demás, con los demás. Que eso fue lo que lo marca él por el resto de su vida. Bueno, mira, Hernán, perdón, ha tocado un tema súper interesante, un punto interesante. Aparte de que podemos decir que la moraleja del señor Milton Hershey es que el que persevera triunfa, también que es que el buen corazón que tenía, porque no estamos hablando de, como se habla, un sentido negativo del capitalista que es explotador, que no le interesa lo que le circunda, no le interesa la población o los trabajadores, sino que lo que le interesa es la ganancia. Y en ese caso no, en ese caso ese señor estaba interesado en darle prosperidad y darle bienestar a las personas que lo estaban ayudando con el negocio, a los trabajadores, a los empleados, a sus vecinos. Y eso es bonito y eso es interesantísimo, ¿verdad? Él sentía satisfacción por ayudar a los demás y compartir claro. su éxito con los demás. Eso era algo muy importante para él. Y él y la esposa no pudieron tener hijos. Entonces, él adoraba a los niños y decidió crear una escuela especial para niños que eran huérfanos y de gente pobre, venían de familias muy pobres, donde ellos pudieran ir a estudiar ahí y a aprender y a prepararse para la vida sin que les costara un centavo. Entonces él hace eso y entonces crea el pueblo de Hershey. El pueblo de Hershey, sí. Que ese pueblo de Hershey, Oscar, déjame ver si aquí tengo, yo creo que por aquí yo tengo el pueblo de Hershey aquí. Es un modelo de pueblo, un modelo. No, Oscar, sí. No es un pueblecito, es una ciudad. Exactamente. Unas escuelas, tenían hasta un zoológico, déjame ver si yo tengo, a ver si tengo aquí fotos del pueblo. No, estas son de Cuba, Hershey Park. No, la verdad que no tengo la foto. Yo tenía vi unas fotos lindísimas porque no es un pueblecito, es una ciudad. Tiene de todo, tiene clínica, tiene escuela, tiene la fábrica, tiene las casas que le hizo a los obreros. Óyeme, unas tremendas casas. Y si a las casas les pasaba algo, la reparación él las pagaba. O sea, que los obreros de él, y él quería que los obreros, oye esto, él quería que los obreros no solo vivieran bien, sino que tuvieran entretenimiento, que pudieran vivir una vida feliz. Sí. Yo quisiera que tuviera los parques para que fueran los fines de semana a disfrutar a las familias que hizo. Y entonces, claro, el parque de él, que se convierte hoy en día en un tremendo parque al cual yo voy es más, voy a llevar a los nietos míos pronto, el mes que viene los voy a llevar a Hershey Park, donde hay unas montañas rusas de esas tremendas. Es como parecido a Disney World. Sí. Y entonces, bueno, él creó todo eso. Él quería que la gente que trabajaran para él tuvieran una vida completa. Que no fuera nada más que el sacrificio del trabajo y irse para casa cansado. No, que fuera una vida llena de disfrutes con la familia. Una vida plena. Una vida plena, exacto. Claro. Bueno, pues entonces viene, él decide que hay un problema, viene la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, tú sabes que en Europa, el azúcar de Europa venía de la remolacha, que se hacía claro. Principalmente en Francia y otros lugares. ¿Pero qué pasa en esa Primera Guerra Mundial? Sí. La destrucción que hay ahí del campo. Ahí es cuando empezaron los cañones esos que tenían unas bombas que acabaron. Cuando se acaba esa guerra, el campo de Europa estaba completamente destruido. Sí. Y entonces los Estados Unidos estaban mandando azúcar para allá y él temió de que había tanta demanda para el azúcar a consecuencia de esa guerra, que él no iba a tener suficiente azúcar para hacer los chocolates. Y entonces cuando decide ir a Cuba y se compra 60,000 acres, que son 1,800, más de 1,800 caballerías de tierra. Ahora, yo estaba leyendo ayer, casualmente, acerca de eso, de que, si la memoria no me falla, creo que fue en enero de 1916 que él hace su primer viaje a Cuba, y dice el relato que yo leí, que fue como se dice en inglés, un love at first sight. Sí. O sea, con Cuba él tuvo un amor a primera vista en ese primer viaje. Amor a primera vista. Sí. A chequear el terreno, el territorio, y lo que tú dices, se enamoró y
y compró todas esas hectáreas de cañaverales para sembrar su propia caña y después establecer el central azucarero. Bueno, él compra, él fabrica el central, Sí, el central Hershey, que en ese Hershey. momento era el más grande que había en Cuba. Sí, señor. Y hizo lo mismo que hizo en Pensilvania. Crea un pueblo para los trabajadores. Y Sí. déjame decirte que, déjame ver, de esto sí tengo fotos aquí. Voy a share this. Dicen, Hernán, disculpa, que ese pueblo de Hershey en Cuba, cerca de ahí de Santa Cruz del Norte, está hecho a imagen y semejanza del de Pensilvania. Sí, Muy tiene las parecido. mismas características, Sí, tiene todo lo que necesita un pueblo y unas casas que estoy tratando de buscar aquí. Hay unas casas que, bueno, en primer lugar déjame enseñarte, voy a share the screen ahora para que puedas ver esto. sí, ok, ok. Aquí hay una foto tremenda de la casa de él, déjame share the screen y entonces vamos a ir aquí. Dice que casitas con chimeneas que no eran propias del país, ¿no? En Cuba no hay ¿La, chimenea. la estás viendo ahí? ¿La casa de Sí, él? sí, sí, Esa sí. es la casa que se hizo en Cuba. Ok. Entonces déjame buscarte la que... Esto es del pueblo de Hershey. Esta es la entrada del pueblo aquí a la izquierda. Esto es parte del pueblo y de las escuelas. Aquí se ve otra parte donde hay... atrás está parte del central. Y entonces déjame buscarte ahora. Eh, es que tengo tantas fotos aquí preparadas, Oscar, que Sí, claro. a ver si mira esto. Estas casas, Oscar, Ujú. te la voy a agrandar. Las casas del pueblo de Hershey. Sí, Mira eso. increíble. No, increíble, increíble. Y entonces, como te digo, si a una casa de esa le pasaba algo, él mandaba a repararla y no le Sí. costaba nada a los que vivían ahí. Bueno, pues entonces también vamos a ver, mira esta foto. Este es el central de Hershey por dentro. Estamos hablando de hace tiempo cantidad. Mira ese central. Él trajo la última tecnología de todo. Y entonces, Sí, bueno, él quería como estamos hablando, déjeme parar esto ahora y volver a nosotros aquí. sí, sí. Eh, Él quería que los obreros tuvieran una buena vida completa, que tuvieran de todo ahí. Claro, Y claro. entonces también crea el tren, como tú sabes, el tren eléctrico ese, que al principio el tren iba hacia el este, o sea, hacia Maja Matanza. Sí. Después abrió la otra parte que iba hasta La Habana y creó en Ujú. total 404 kilómetros de vía. Y esto era un tren de vía ancha. Sí. El único tren eléctrico que había en Cuba, el único tren eléctrico que ha Ujú. habido en Cuba, de ese Sí, sí, tipo, sí. así. Tipo tranvía, como los tranvías de aquella época, cuando Sí, empezó la... Sí, yo tomé el tren de Hershey en muchísimas ocasiones. De ahí había que tomar la lanchita de Casablanca cruzando la bahía y después ir a tomar el tren. Y tenía varias paradas, Campo Florido, distintas paradas el mismo lugar de Hershey, hasta la ciudad de Matanza, donde iba a visitar al abuelo del hijo mío, siempre íbamos para allá. Y era un medio de comunicación que primero fue para los empleados, los trabajadores, claro, el central lo cerraron, y después nos sirvió para la ciudadanía y los pasajeros, que era un medio de transporte viable para tú ir de La Habana a Matanza, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí. Bueno, en su primer año ya él produjo, Oscar, suficiente azúcar para fabricar 1.600.000 barras de chocolate Hershey con mm, su propio azúcar. O sea que él no tenía, ya no estaba preocupado que si ya esa era su azúcar, la que él producía. sí. Entonces, él también y esto es lo último que voy a hablar de él, porque como te digo, yo puedo estar hablando de él por meses. La historia No, no, es era un fascinante. hombre muy peculiar, era un hombre único. No había tantas personas con un corazón tan grande como él. Él estaba dedicado a los demás. Entonces, te voy a enseñar aquí. Él se metió en el negocio del Anakin también. Y no tengo muchos detalles, Sí. pero sí, mira, te voy a enseñar aquí que hay una foto aquí de
No sé, ¿la puedes ver ahí? Sí. Esto es en una planta donde cogían a la izquierda, aquí ver las hojas del enequén, y aquí la están procesando, y me imagino que ese enequén lo usaban para hacer sogas y sacos y cosas así. Sí, en Matanzas es donde yo pienso de las provincias que yo sepa y que yo conozca, es donde hay más plantaciones de nequén, lo que es al norte de la provincia de Matanzas, no muy lejos donde está justo el central. Exacto. Pues esos son obreros de él ahí mismo también. Bueno, pues lo interesante del caso es que, como te digo, él era una persona tan buena que al final de su vida, él le dejó la fortuna de él entera a la escuela. Él murió a los 88 años en 1945 y su fortuna se la dejó a la escuela de los niños huérfanos en Pensilvania. Ese era el tipo de persona que él era. Y en Cuba no hay nadie que pueda hablar mal de él. Él no hizo nada bueno, todo malo. Él nada más que hizo bien en Cuba. Claro. Así que ese es otro ejemplo más de buenas inversiones en Cuba que trajeron. Exactamente, sí. que dejaron algo positivo en el país y sin lugar a dudas, ¿no? Oye, Oscar, y unos punticos, un momentico, y entonces vamos a entrar en la parte que tú traes al programa hoy. Pero sé que la última vez hablamos de la telefonía en Cuba. Sí. Pero encontré unos detalles interesantísimos. Oye esto, la primera conversación telefónica en castellano se realiza en La Habana, octubre 1877. Oye esto, lo que te voy a decir, apenas solo 7 meses después que el inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, recibiera su patente telefónica. O sea, recibe la patente, 7 meses después ya en Cuba está el teléfono. La primera conversación en castellano se hizo ahí en La Habana. Ya eso te dice mucho. Bueno, de lo que estamos hablando, esa proximidad a los Estados Unidos hacía que a nosotros nos llegaba la tecnología de inmediato. Y eso ayudaba a la prosperidad. Por mucho que se oye en la radio, en la televisión en Cuba, que miraban eso como una cosa negativa, no, eso era una cosa que todos codiciaban. Todos los demás países de América Latina hubiesen querido que eso les hubiese pasado a ellos. Y entonces estuvimos hablando del edificio ese famoso que tú me Águila y Dragones. Águila número 565, esquina Dragones. Esquina Dragones, sí. Bueno, ¿te acuerdas que yo te dije que yo pensaba que lo había hecho un arquitecto cubano? Sí. Bueno, parece que eran dos hermanos, uno que se llamaba Luis Morales y Pedroso, que era ingeniero, y el otro se llamaba Leonardo Morales y Pedroso. Y Leonardo Morales fue el arquitecto que diseñó el edificio. Y parece que las calculaciones, los cálculos esos de ingeniería lo hizo el hermano, porque tienen el mismo apellido los dos. Exacto, sí. Así que eso es otra cosa que quería mencionar. Y aquí hay una cosa súper interesante, que es que cuando se tira, y te acuerdas que estaba hablando que si era ITT, bueno, ahí claro, ITT fue una de las principales compañías. Pero también, que yo no lo sabía, estaba también AT&T o ATT, que fueron los que pusieron los cables de entre Cuba y Cayo Hueso. Y después que eso pasa, entonces en Cuba, en Estados Unidos se podía ver música de las estaciones de radio, música cubana, de las estaciones de radio de Cuba en Estados Unidos, y aquí nosotros oíamos cosas también. Oíamos la radio de allá. Y yo decía, porque mi suegro me hablaba de que ellos oían los juegos de los Yankees por radio, en vivo. Y yo decía, pero ¿cómo lo hacían? Bueno, ya me entero cómo. A través de la telefonía podían transmitir cualquier cosa. Y eso empieza. Y desde Cuba entonces se empieza a tirar las largas distancias y la telefonía en España. O sea, que empieza en Cuba y de ahí va para España. Bueno, pues ya vamos a dejar la telefonía porque ya hablamos de eso la vez pasada. Ahora tú tienes otros detalles ahí. Siempre fue importante, como tú has indicado, el asunto del telégrafo. Eso fue básico en Cuba, los telegramas. Tú recibiste telegrama, yo también, todo el mundo, entre los pueblos, entre las ciudades. Y te cuento que al inicio de la República, las líneas telegráficas contaban ya con 5.600 kilómetros, o sea, estamos hablando de 1902, 5.600 kilómetros, existiendo 77 estaciones en aquel momento de telegrafía.
Las estaciones sumaban ya 115 con 6.000 kilómetros de línea ya para el año 1923. Se había introducido en Cuba ya en el año 1851. Solo ya esto se había introducido en Cuba en el año 1851, solo 7 años después de haberse construido la primera línea en Estados Unidos. O sea, cuando se construyó en Cuba en el año 1851, que comenzó el asunto de la telegrafía, fue solamente 7 años después que habían tirado la primera línea acá en los Estados Unidos. Es lo que estamos hablando, ¿no? La parte esta del acercamiento, sin lugar a dudas, siempre nos benefició en todos los aspectos, ¿no? Sí. Además, el cable submarino, tú lo acabas de mencionar, entre Cuba y Cayo Hueso, empezó a operar en el año 1867, que tú me estabas indicando que lo tiró ahí lo que es la AT&T, ¿no? Bueno, ahí habían 3 compañías envueltas en eso. AT&T, ITT o sí. ATT, ITT y una compañía cubana de telefonía y eso que se creó. Pero eso fue en el año 1867 ya, este cable entre Cuba y Cayo Hueso. Y quería destacar, hay que destacar también que el 15 de mayo del año 1917 se inaugura la primera academia de comunicaciones para la enseñanza de lo que es la telegrafía, allá en La Habana. La primera escuela para que los muchachos aprendan lo que es telegrafía. Eso fue en el año 1917. Un tema también de interés, Hernán, es el desarrollo del correo, y existe un dato que me llamó mucho la atención, y es que aunque podemos decir que el desarrollo de la aviación comercial era incipiente durante la segunda década del siglo, o sea, ya por los años 1920, por ahí, era incipiente lo que es la aviación comercial. Se establece la primera línea aérea de carácter internacional en noviembre del año 1920 por la aerolínea, Aeromarine Airways, INC o INC, es una compañía norteamericana, y que esta empresa hacía vuelos regulares entre Cayo Hueso y La Habana para la prestación del servicio y también transportar la correspondencia. Estamos hablando de una manera, óyeme, que comenzó muy bien, muy temprano, lo que es el despacho de correo aéreo. Estamos hablando del año 1920, entre Cayo Hueso y La Habana, por una compañía norteamericana que hacía esos vuelos con estos aviones que aterrizaban en el agua, ¿no? ¿Cómo se pudiera llamar esto? Sí. Hydroplanes se llama en inglés. Hidroplanos. Me imagino que hidroplano. Hidroplanos, sí. Y fíjate, Hernán, que La Habana fue una de las primeras ciudades del mundo que tuvo terminal aérea. Allá terminal aérea ya en la década, en el siglo XX, y en esta época de los años 1920, por ahí más o menos. Allí radicó lo que más tarde fue la Pan American Airways, los vuelos entre Cayo Hueso y La Habana. ¿Esto es en el 1920, tú dices? 1920, sí, se iniciaron en octubre del año 1927. 27, ok. Sí, los vuelos entre Cayo Hueso y La Habana, año 1927. Los servicios de correo mejoraron notablemente desde el año 1902 con la República hasta 1927. Cuba había ingresado ya, ¿no?, en lo que es la Unión Postal Universal en el año 1870, ratificando su adhesión en agosto de 1902, y celebró convenios internacionales de correspondencia
con los Estados Unidos y México, de bultos postales, también con México, Alemania, Estados Unidos y Francia, Inglaterra, Canadá, Costa Rica y Panamá. O sea, Cuba tenía en ese momento contactos a través de podemos decir que internacionales, en relación con lo que es el correo, los envíos especiales, bultos postales, etcétera, ¿no? Ya para 1914 había 600 oficinas de correo en Cuba, para 1914. Y pasando al tema, Hernán, de la radio y la televisión. Hay mucha tela por donde cortar. Esto es una cosa tremenda, Hernán. El desarrollo de ambos en Cuba la situaron entre los principales países del mundo, ¿ok? Los servicios de radio y televisión se prestaban por empresas privadas. Habían varias cadenas que cubrían, ¿no? Todo el territorio nacional. Cuba tenía en 1958 160 estaciones de radio. ¿Okay? Oh, my goodness. En el año 58 tenía 160 estaciones de radio, siendo superada en ese aspecto por México y Brasil solamente. Y en el país había alrededor de 1 millón de equipos radioreceptores en el año 58. 160. Había un radio por cada 7 personas. Sí, 1 millón había unos 7 millones de habitantes, como estábamos conversando el otro día. Un radio por cada 7 personas, eso es increíble. Oye, 160 estaciones de radio, 1 millón de radioreceptores, es una cosa tremenda en el año 58. Bueno, 160 estaciones de radio, en un país pequeño. En un país pequeño, de 7 millones de habitantes. Esto es una cosa tremenda, y 1 millón de equipos de radioreceptores diseminados por el territorio nacional. En Cuba, a las cifras relativas a su población, ¿no? Y a los per cápita, que es lo que estamos hablando ahora mismo, era el primer país de América Latina en ese sentido. Lo que estamos hablando, a radio per cápita por habitante, era el primer país de América Latina. No había más nadie. Bueno, uno de cada 7 habitantes. Eso es increíble. Eso es una cosa tremenda. En cuanto a la televisión, Hernán, Cuba fue uno de los primeros países en tener televisión, y se había desarrollado más que en ningún otro país de América. También tuvo televisor a color. Podemos decir que antes que muchos países de América, fue el primer país que tuvo televisión a color, fue Cuba. En el año 1958, y esto es un dato muy interesante de lo que estamos hablando, Cuba tenía 23 estaciones transmisoras de televisión. O sea, Oscar, ¿eso 23 transmisoras se refiere a canales o no, a...? 23 transmisoras se refiere a antenas que reproducen la señal en toda Cuba para poder cubrir toda la geografía cubana. Sí, yo te lo mandé ahí, yo te mandé a ese cuadro sinóptico. Bueno, yo tengo aquí esa página, déjame ver, vamos a esa página que compartir. Que compara a Cuba con otros países en cuanto a este renglón de lo que son los transmisores, ¿no? Y Cuba estaba muy por arriba de cualquier... Mira, ahí está. Cuba 23. Y número de televisores, pudiera ser que está en un tercer lugar más o menos, pero... Bueno, pero no per cápita. No per cápita. No per cápita. Bueno, no per cápita. Si habían 7 millones, esto eran un televisor por un poquito más de 19 personas. Sí. Casi. Eso es una barbaridad. Sí, tenía 23 estaciones transmisoras de televisión y alrededor de 400,000 equipos de televisión. Dice ahí 360 y pico mil
pero por acá 365.000, sí. Pero por acá me da una cifra de 400.000, así que no sé, son dos cifras que hay que trabajar con ellas, superando ampliamente, ¿no?, al resto de América Latina. Le seguían en El Salvador con 12 transmisores, retransmisores, ¿no?, y Venezuela con 10. Así que, bueno, en cuanto a la cantidad de televisores, han solo superado por México con 600.000 y Brasil con 850.000 televisores en el año 58. Pero otra vez a lo mismo. Pero a lo mismo. No per cápita, porque estamos hablando de monstruos en cuanto a habitantes se refiere. Así que en per cápita el monstruo era Cuba realmente, en ese sentido. Un televisor cada 20 personas en el año 50. No, es una cosa tremenda, Hernán. Una cosa tremenda el desarrollo que existía. Y Cuba, como estábamos hablando el otro día, Cuba era un país de radio, de mucho radio, y todo el mundo escuchaba radio. Había mucha calidad radial en programas de novela, en programas de aventura, en todo tipo de programas para todo tipo de personas. Yo te estaba hablando exactamente ayer de un programa que tuvo un rating allá por el año 51, 52, que yo creo que fue un récord de lo que es la audiencia radial, de Miguel Alfonso Pozo, más conocido por Clavelito. Y él tenía un programa en Unión Radio, Cadena Nacional. Pumarejo se lo llevó de la CMQ, dijo, este socio es un fenómeno, lo voy a traer para acá. Y lo puso ahí a hacer controversia y a un programa muy específico, donde él tuvo un éxito tremendo, acerca de los consejos de Clavelito, que te aconsejaba de cualquier solución a problemas de amores o desamores, problemas de enfermedades. Toda una farmacopea sabía, te podía decir, bueno, tienes que tomar cocimiento de esto para esto, cocimiento del otro, en fin. Y inventó aquello de un vaso de agua arriba del radio, y que había las ondas hercianas que contribuían con su mente, su pensamiento. No, pero déjame decirte una cosa. Eso fue una cosa tremenda, que había un camión, solamente un camión dedicado a traer la correspondencia en todos los buzones de La Habana, que llegaba, o sea, buzón de la emisora, y llegaban cartas de toda Cuba ahí al programa de Clavelito. Eso fue una cosa apoteósica, tremenda. Lo que se llama acá en Estados Unidos el rating de Clavelito fue una cosa sin igual, sinceramente. Hubo programas en Cuba como El Derecho de Nacer, como aquellas aventuras de los Tres Villalobos. Entonces sí, tremenda audiencia que tenía ese programa. Y lo que estamos hablando, Cuba era un país de radio, mucho radio, porque si mi abuelita, que vivía en una finca, la finca La Loma, frente al Central Fe, no se perdía un programa de Clavelito, le escribía cartas a La Habana, la invitaron a un programa, año 52, yo tendría 7 o 8 años. Recuerdo que le invitaron al show en vivo de Clavelito, tenía varios invitados, sobre todo invitadas mujeres especiales ahí, o sea, invitadas especiales. Y recuerdo a mi abuelita que llegó allí y la llevamos al show allá en La Habana. Había varias personas invitadas, que yo estaba lleno, había cola afuera para entrar en el programa de Clavelito. Y entonces, cuando él sabía ya que estaban las invitadas especiales, estaba allí, y mi abuela, la Antonia de la Parte, ella se paró, todo el mundo la aplaudió. Eso fue para ella un momento más importante de su vida, yo pienso, ¿no? Con una emoción tremenda. Y yo, muchacho, de niño, más bien de niño, también miré aquello y digo, qué cosa, qué interesante. Sí, y nunca se me olvidó ese momento y ese detalle con mi abuela Ñica, que en paz descanse, ¿no? Sí, mira, se ha dicho muchas veces que una de las cosas que hace diferente a los Estados Unidos es que desde el principio los Estados Unidos tenían mejores comunicaciones, ya sean de radio, televisión, telégrafo, lo que fuera, que otros países del mundo, y que eso ayudó al desarrollo. Bueno, nosotros tuvimos lo mismo desde el principio. Y hablando de lo que tú dices de la radio,
en Cuba esa cultura, se creó esa cultura con esa Sí. cantidad de radios y de estaciones de radio, que uno desde que nacía, yo recuerdo desde pequeño estar al lado del radio constantemente, ya fuera una de esas aventuras que ponían por el radio, ya fuera un juego de pelota. Oscar, yo, créetelo o no, yo me levantaba los sábados por la mañana a oír un programa que había que era de juegos de campeonatos de ajedrez. Y ellos te iban dando las jugadas por el radio y yo me sentaba enfrente del tablero a seguir el juego que ellos estaban describiendo, o sea, jugada por jugada. El radio para mí era mágico. Sí, sí, sí. Yo me sentaba, me acostaba por la noche con el radio a cambiar el dial ese, a ver si encontraba estaciones distintas. Yo encontré estaciones de fuera y a mí me fascinaba aquello, que yo estaba oyendo a alguien que estaba en otro país hablando o oyendo a una estación de Cuba lejana donde yo vivía. Eso a mí era fácil. Y yo creo que lo que yo te estaba contando ayer, que en cada casa que yo conocía había una mesita en la sala donde estaba el radio. Sí. Ya habían dos sillas, una a cada lado del radio. Y eso era sagrado. Habían pues, Sí. familias que tenían este programa a esta hora todas las noches, que oírlo o a cualquier hora. Era una cultura de radio. La comunicación era muy avanzada desde el principio en Cuba y eso ayudó en gran parte al desarrollo de Cuba. Definitivamente, yo recuerdo de estas cosas que le suceden a uno, las casualidades, ¿no? Que yo escuchaba de niño un programa infantil que era con el tío Lara, allá en La Habana. Era local, era una emisora provincial. Yo creo que después, bueno, creo que era la COCO, si no me equivoco. Y fíjate lo que es la vida. Cuando escuché al tío Lara, tantísimo, que casi a diario, con aquellas canciones del Grillito Cricri, que es Francisco Gabilondo Soler, que le cantaba a los animales, a la naturaleza. Me aprendí de memoria todas las canciones infantiles aquellas, me gustaba tararearlas. Creo que todos los niños en aquella época conocían las canciones de Cricri. Y con el paso del tiempo, después conocí al tío Lara, resulta ser que era el técnico de la antena transmisora de la emisora. O sea, el famoso tío Lara, locutor de aquel espacio, animador, que lo hacía muy bien. Lo conocí personalmente cuando empecé de locutor justo en la COCO, allá en los años 70, y lo conocí. Tuve una suerte de conocerme. Mira, yo te escuchaba desde niño, no siempre, aquellos programas. Sí, qué bueno, que, en fin. Y así es la vida. Y entonces también la cosa de lo que estamos hablando de la radio. En Cuba, mi papá era oyente de La Voz de América desde los años 60. Oía La Voz de América. Desde Washington escuchaba a José Pérez del Río. También tuve la suerte cuando empecé a trabajar en Radio Martí y estaba en un restaurante cubano allá en Arlington, Virginia, de conocer personalmente a José Pérez del Río y tener cierta amistad con él. Después seguimos conversando. Así que fíjate tú lo que es lo que estamos hablando. Es la radio. Y la radio es magia. Y siempre lo fue, y lo seguirá siendo siempre. La radio es la radio. Sí, y eso nos vino a consecuencia de todas esas inversiones que hubieron en Cuba y de la proximidad a los Estados Unidos. Exacto. Que la tecnología salía aquí enseguida estaba eso que estamos hablando de 7 meses después que Graham Bell recibe su patente. Ya en Cuba ya hicieron la primera llamada telefónica en castellano en la historia. Se hizo ahí. Sí. 7 meses después que se inventa el teléfono. No, esa era la ventaja que nosotros teníamos. Es una ventaja. Todavía están hablando en la televisión y en el radio en Cuba de lo malo que eso era. Y yo no sé cómo pueden justificar lo que dicen, porque es que eso era algo envidiable, eso era algo que nos beneficiaba a nosotros. No, mira, Hernán, es lo que hemos hablado. Cualquier país lo que desea es una inversión de un país poderoso, la inversión de un país que tenga forma de inyectar economía, y inyectar economía quiere decir que hay trabajo para la gente, que hay un nivel que llega de esa manera, ¿no? A través de las inversiones, de creando empleos. Eso es vital en la economía de cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, y mira, de lo que estábamos hablando de Milton Hershey.
Yo vi una entrevista, estaba viendo un documental que te mandé a ti, y está hablando una historiadora cubana hoy en día, esto es de ahora, de hace poco, y ella explica que cuando Milton Hershey llega ahí, esa zona, ahí no había nada, ahí no había nada. Sí. El hombre crea el pueblo, el central, le da empleo a 2,000 trabajadores que no tenían antes desempleo y que no, y ella misma lo dice, le pagaba mejor, los trataba mejor, tenían una vida mejor. Y eso fue a consecuencia de esa inversión. O sea, si él no viene ahí, eso continúa siendo un campo despoblado donde las personas que viven ahí viven en unos estándares de vida bajísimos. De pronto tienen, mira, esas casas, tú no sabes que en esa época, Oscar, en esas casas tenían agua fría y caliente adentro de la casa. Increíble. O sea, había... esa inversión tan grande que llegó ahí les dio empleo, les dio escuela a sus hijos, les dio unas casas mejores que todo lo que había en alrededor. Y esto eran casas individuales, no apartamenticos, no. Tú viste la foto, eso eran unas casitas con su patio, con su terreno alrededor, vivían bien. Y eso fue a consecuencia de esa inversión. Y así hay muchas historias. Cerca del pueblo mío hubo una historia pequeña, más pequeña que esta, pero todavía relevante porque había un campo de marabú, una compañía americana que no sé el nombre ahora mismo, compró ese terreno, vinieron con bulldozer, tumbaron todo arrancaron todo ese marabú, trajeron turbina, sembraron arroz, hicieron tremenda arrocera ahí, una compañía americana. Antes no había nada, era un campo de marabú y de pronto hay gente trabajando, se está produciendo arroz ahí en Cuba. Y eso pasó por todos lados. Yo sé que lo tratan de pintar, yo no sé cómo pueden hacerlo, pero lo dicen, que eso era malo y que los americanos, bueno, pero los americanos trajeron dinero, tecnología, prosperidad, ayudaron a la economía y la gente, todo lo que podía trabajar por una compañía americana lo hacía. ¿Por qué? Porque le pagaban mejor y lo daban mejor. Oye, si tú pues, le preguntas a esos empleados y familiares de Hershey, de que creó esa central, esa población, ese batey, los que vivieron allí, las familias que vivieron allí. Si tú le preguntas, ven acá, ¿cómo tú te sentiste con este americano que vino a explotarte desde el norte? Bueno. Entonces, vaya, es lo que estamos hablando. Le crearon condiciones a los empleados, le creaban condiciones para que esté tranquilo, satisfecho, buen salario. Entonces, ¿qué más se puede pedir? En ese documental que yo te mandé, entrevistan a una señora que fue la hija del primer empleado que Hershey tuvo ahí. Sí. Y ella dice que ellos se sienten privilegiados, porque claro, el padre fue el primer empleado, entonces ella nace ahí en ese pueblo. Dice que ella se siente, y los que nacieron ahí, privilegiados de haber nacido y haberse criado ahí. Sí. Eso era un privilegio. No importa lo que digan ahora, el invento de que eso era malo y que no, lo que trajeron los americanos todo era para mejoría para el pueblo, para el país, en todos los aspectos. Así mismo es. Pues así, bueno, esta es la tercera parte, Oscar. ¿Algo más que queremos? No, yo creo que hemos tocado ampliamente hablando de la telegrafía, del telégrafo, de la radio, de la televisión. Cuba estaba muchos pasos adelante en lo que es radio y televisión, esto no cabe la menor duda, mucho más adelantado en todos los aspectos que América Latina. Y entonces, pero fíjate, este tema de las inversiones se extiende muchísimo y quizá podemos tocar otros aspectos en programas futuros. Sí, yo creo que sí, que quizás podemos traer con relación a este tema, se pudiera ampliar más conceptos que tienen que ver también con las inversiones. Sí, cómo no. Bueno, podemos hablar también después de la caída de la Unión Soviética, como las inversiones son necesarias en Cuba de nuevo, las inversiones extranjeras. Claro. Y cómo se hacen todavía y cómo, bueno, ahí está los ejemplos, la cadena de los hoteles Meliá, es una inversión extranjera. Exactamente. ¿Y en qué benefician a la población? También esa es otra cuestión. Sí. Sí. Sí, ahí también hay que explicar unas cuantas cosas. Eso es un arreglo un poco extraño, pero bueno.
Yo creo que esta fue la tercera parte hablando de las inversiones norteamericanas en Cuba del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y las consecuencias que eso trajo. Y bueno, el que quiera hablar contra eso, que lo haga, pero no se pueden fundar en nada real, porque eso no fue así. A nosotros Cuba en esa época fue uno de los países más avanzados del mundo, económicamente y tecnológicamente. Ahí están los números, la historia. Después que se acaba todo eso, se ha convertido en uno de los países más atrasados del mundo. Sí, señor. Está el final de la lista. Y un país de inmigrantes se ha convertido en un país de emigrantes. Sí. O al revés, no sé bien ahora si... era un país de inmigrantes. La gente emigraba a Cuba. Llegaban a Cuba, se ha convertido en un país de personas que lo que se quieren es salir de Cuba. El sueño de la juventud en Cuba es poderse ir. Eso es una realidad. Y eso nada más pasa cuando tú estás en un país que no funciona. Un país que no te brinde un futuro. Un país fallido, básicamente. Fallido, exacto. Bueno. Así que bueno, ahí estamos. Tenemos unos cuantos programas que vienen próximos. Así que y no se les olvide, que siempre se nos olvida a nosotros, que se suscriban, que den likes. Y lo más importante es que los que puedan y los que tengan algo que contribuir o tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, que nos manden un comentario. Si tienen ideas de temas que quieren que nosotros hablemos y cubrimos en un programa, mándanos un mensaje a través de un comentario y entonces con sugerencias y nosotros pues lo consideraremos. Así que bueno, hasta aquí este programa y hasta la próxima. Hasta la próxima, Hernán.